Nuestro Dios es un Dios de gracia y por medio de esa gracia es que Dios provee nuestra redención. Y acerca de esa redención continuaremos hablando hoy. Antes de continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Ruth, quiero hacer un recuento de los primeros 3 versos y sobre todo quiero aclarar que toda la interpretación del libro de Ruth la estamos haciendo dentro de un contexto espiritual, porque la redención es un acto espiritual, no literal. Aunque la narración es literal, con la cual no conflijo, ya que al final lo literal es el reflejo de lo espiritual, es la expresión o la manifestación de lo que aconteció dentro de Elimelech. Mi responsabilidad no es obligar a la iglesia o a las congregaciones que disciernan el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía, pero sí es mi deber exhortarle a que la consideren, porque al hacerlo, les garantizo que su territorio espiritual será ensanchado grandemente. Ya hemos aprendido que el libro de Ruth debemos de interpretarlo dentro del contexto del tiempo cuando los jueces gobernaban o juzgaban a la nación de Israel. Hablamos de un tiempo después de la muerte de Josué, cuando registra la escritura que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras portentosas para redimirlos del yugo de Egipto. Un tiempo donde hubo hambre en la tierra. Hambre, no de pan ni de agua, sino hambre de la palabra de Jehová. Aprendimos también que el contexto del libro de Ruth es la redención de Judá, de la tribu de Judá, de la cual nacería el hijo de David. No de la redención de las 12 tribus de Israel. No quiero decir que las 12 tribus de Israel no fueron redimidas, porque ya esa redención la vimos en el libro del Éxodo por medio de Moisés. El libro de Ruth trata en particular de la redención de Judá, la tribu escogida por el Señor para traer al hijo de David, que redimiría a todas las tribus de Israel, o mejor dicho, a toda la humanidad. El escritor toma a un personaje llamado Elimelech, el cual simboliza dentro del contexto de la narración a la tribu de Judá. El nombre Elimelech significa Dios es mi rey. Además de Elimelech, el escritor incluye a 5 personajes más. Me refiero a Noemí, su esposa, sus 2 hijos y sus esposas. Si tomamos a Elimelech junto con los 5 personajes, nos encontramos con 6 personajes. Y el número 6 en la numerología hebrea simboliza la gracia de Dios, porque la redención es por medio de la gracia de Dios. El número 6 también simboliza la recreación del hombre. El hombre fue recreado en el día sexto. Elimelech abandona a Belén de Judá, la tierra que fluye leche y miel, porque escaseaba la palabra de Dios y decide moverse o dejar la tierra del pan, el lugar de la provisión de Dios, para irse a una tierra que produce espinos y cardos. El nombre de Elimelech simboliza el carácter de Dios en él. Sin embargo, Elimelech no honra a ese nombre, al carácter de Dios en él. ¿Está usted honrando el nombre de Jesús en usted? ¿Estaremos manifestando la imagen del Hijo en nosotros? Bueno, es una pregunta. La decisión de Elimelech no fue sabia, fue una insensatez. Ese movimiento a esa tierra extranjera produjo en él la muerte. Esta muerte no fue es una muerte espiritual, no literal. En el momento en el que abandonamos nuestra tierra, la tierra donde Dios nos ha plantado, nos ha traído desde Egipto para cumplir su propósito en nosotros, en el momento que decidimos abandonarla, en ese mismo instante morimos. No solamente muere Elimelech, que dentro de este contexto de la narración simboliza también la naturaleza humana,
sino que también su conciencia virgen es profanada, violada por esa mortal decisión de Elimelech. ¿Qué más afectó esta mortal decisión de Elimelech? Dividió su mente. Sus pensamientos, su carácter santo, ahora al ser profanado, se divide. Esta mente dividida está simbolizada en sus dos hijos. Esa división en el corazón de Elimelech causa una separación de su creador. La Virgen de Sión ha sido violada, profanada por el pecado. Noemí, que dentro del contexto de la narración simboliza a esta Virgen de Sión, ha sido violada, profanada por su propia naturaleza humana. Elimelech, el cual ha causado su propia muerte, ¿verdad? Encontramos a una virgen profanada, viuda y una mente dividida, una mente huérfana, una mente que ha sido dominada por la oscuridad, una mente errando al blanco. Eso fue lo que aconteció con Elimelech. Ahora bien, es necesario redimir, restaurar a esa Virgen de Sión. Porque si esa Virgen de Sión no es restaurada, redimida, Elimelech no podrá resucitar. En el estudio de hoy vamos a descubrir qué sucedió con los hijos de Elimelech, o mejor dicho, con su mente dividida. Una mente dividida nos lleva a claudicar entre dos pensamientos. Adelante con el estudio de hoy. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico de hoy acerca del libro de Ruth. Hoy vamos a estar trabajando el video número 38 del 2025. Los hijos de Elimelech toman mujeres moabitas. Y esto vamos a estudiarlo en Ruth, capítulo 1, de los versos 4 al 5. 2 versos solamente. Y como siempre, esto es una interpretación espiritual. Vamos a retomar el estudio a partir del verso 3, en modo, ¿verdad?, de conexión, atarlo y podamos entrar en el contexto en el que hemos estado estudiando. Vamos a leer el verso 3. Busque su Biblia y como siempre tengo que recordarle, al momento de nosotros escudriñar la Escritura, debemos de darle toda nuestra atención. Si usted tiene algo pendiente, suéltelo, póngalo por ahí al lado, porque vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Y esto pues requiere una dedicación. Estar pendiente también de todos los nombres, los números y todas esas palabras y esas expresiones extrañas. Si usted la está estudiando por usted mismo, usted debe de tener un diccionario, por lo menos búsquese algo que le ayude a buscar los significados bíblicos. Amén. Así que vamos a retomar el estudio a partir del verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Hablamos de los 2 hijos de Elimelech, tomaron mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Vamos ahora al verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Están hablando de los 2 hijos de Elimelech que tomaron mujeres moabitas y vamos a romperlo ahí. Vamos a analizar esta primera parte del verso 4 que dice que tomaron para sí mujeres moabitas. Dice que estos hijos se casaron o tomaron para sí mujeres, pero el texto dice que fueron mujeres moabitas. Y aquí encontramos un problema un poco serio, porque, y vamos a ver, ¿verdad?, que estas mujeres que tomaron no pertenecían a la herencia correcta. Hablamos, ¿verdad?, que no pertenecían al linaje de Belén. Y quiero decirlo,
de esta manera. Y lo voy a explicar dentro de un contexto espiritual, como siempre. ¿Sabe que también? No quiero decir que no voy a hacer interpretación literal del texto, porque como ya les he anunciado, si usted lo interpreta literalmente, eso es la manifestación o la expresión de lo que hay dentro de los personajes. Pero si usted no conoce lo que hay dentro de los personajes y usted solamente toma esa interpretación al pie de la letra, usted va a perder la esencia del texto, que es lo que intencionalmente él pretende revelarnos espiritualmente. El hecho de que esos dos hijos, esa dualidad de Elimelech, que dicho sea de paso, esa dualidad en el corazón del hombre representa la lucha entre la fe y la duda, entre lo santo y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y entre lo malo. Gálatas 5, recuerden esa lucha que Pablo nos revela. Esa fe luchando contra la oscuridad es la chispa. Esa fe es la chispa que mantiene encendida la esperanza en el ser humano. Esos pensamientos carnales están simbolizados en la oscuridad, que lucha con la fe con el fin de someterla, pero sin obtener su propósito. El hecho de que estos dos hijos, o esta dualidad de Elimelech, haya tomado para sí mujeres moabitas, lo que esto indica es que la oscuridad en Elimelech lo ha llevado a la esclavitud por sus pensamientos o por sus deseos carnales. Hablamos de un carácter perverso, depravado, fornicario, adúltero, los cuales dominaban el corazón de Elimelech, los cuales estaban representados por Orfa. Y por otro lado, encontramos la fe luchando para mantener viva la luz en Noemí, o mantener viva esa verdad en Noemí, la cual la veremos representada por Ruth. Por tanto, lo que el escritor nos revela por medio de este verso 4 es que cuando nos apartamos de las instrucciones de Dios, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus preceptos, causa en nosotros una muerte espiritual. Causa una separación de la Virgen de Sion en nosotros, o de la Virgen de Israel, como usted quiera. Ese es el resultado de nuestra desobediencia. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando damos la espalda a nuestro Creador, la naturaleza humana toma el control de nuestra conciencia y nos esclaviza. Nos convertimos entonces en su esclavo. Y ella lo que pretende es que nosotros satisfagamos todos sus deseos carnales. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. La naturaleza humana satisfaciendo todos sus deseos carnales. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Y esto es bien importante porque nos convertimos en lo que pensamos. Si mis pensamientos son santos, justos, puros y agradables a Dios, en eso mismo nos vamos a convertir. Pero si nuestros pensamientos son impuros, son carnales, perversos, en eso mismo nos vamos a convertir. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, debemos entonces de tener mucho cuidado en el tipo de pensamiento que nosotros vamos a sembrar en nuestra conciencia, en esa tierra que se supone que lo que fluye en ella sea leche y miel. Porque si usted no siembra los pensamientos adecuados, que son los pensamientos de Dios en ella, usted va a cosechar espinos y cardos. Porque
cosecharemos lo que sembramos, más de lo que sembramos, y luego de haberlo sembrado. Recordemos, hermanos, que Elimelech, dentro del contexto de esta narración, simboliza a la tribu de Judá. El hecho de que hablemos de Elimelech dentro de un contexto individual es, ¿verdad? Es una figura simbólica, o una figura que simboliza a la humanidad, o mejor dicho, a la tribu de Judá, o al final, a toda la iglesia. Recordemos también que el tema de Ruth, del libro de Ruth, es la redención de la humanidad, la cual será por medio de Jesús, el hijo de David. Ahora bien, Moab, dentro del contexto de esta narración, simboliza la depravación de nuestra naturaleza humana. Moab es símbolo de la depravación sexual, de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, de los robos, de los asesinatos y de todo tipo de perversidad. Y recordemos que ¿quién es Moab? Ya eso yo lo expliqué en los versos anteriores. Y podemos añadirle un largo etcétera, porque no solamente estamos hablando de lo que es el cuerpo, ¿verdad? De lo que es la depravación sexual, sino también todo lo que arrastra esa depravación sexual, que es lo mismo que estamos viendo en la actualidad, amados. Mira, solamente con usted ver, ¿verdad? Muchas veces las redes sociales que antes se restringía bastante, ahora ya no hay restricción. O sea, que el sexo, ¿verdad? Está ahora mismo, han convertido el sexo en algo casual, en algo simplemente natural, en algo que todo el mundo lo puede hacer. No hay ley que prohíba eso. Claro, la ley humana lo prohíbe, pero la ley divina lo condena. Y esto tenemos que nosotros ser muy cuidadosos, porque si usted obedece la ley humana, usted le está dando la espalda a la ley divina. Por tanto, no podemos interpretar a Moab dentro de un contexto literal en esta narración. Y aunque sabemos que Moab literalmente en la historia era enemigo de Israel. ¿Por qué? Esa historia pues ya ustedes la deben de buscar cuando Moisés iba de camino llevando al pueblo a la tierra prometida. Desde el principio se declararon sus enemigos. Y esto lo podemos también ver dentro del contexto espiritual, porque el carácter de Moab no armoniza con el carácter de nosotros, la iglesia. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que Moab no existe en la actualidad, porque ahora hay otros países por ahí, no me recuerdo bien cuáles son los nombres. Pero es importante también saber, y esto lo voy a decir dentro de un contexto literal, el hecho de que los moabitas no tengan una relación de pacto con su creador y tengan un carácter rebelde y pecaminoso, no significa que ellos o que en ellos no habita también la conciencia virgen, porque esa conciencia virgen es la vida de todo ser humano. Es el espíritu de vida vaciado por Dios en el ser humano, en la naturaleza humana, en Adán. En la conciencia de toda la humanidad hay un lugar santísimo. ¿Ok? Un lugar que si la humanidad quiere entrar en ese lugar santísimo que está en ella, en su conciencia, en su mente, en su corazón, en su alma, como usted quiera llamarlo, es lo mismo.
De la única manera que lo puede lograr es por medio de la redención, la cual es por medio de la sangre de Jesús. Moab, dentro del contexto de esta narración, simboliza, pudiésemos decir, la tierra de pecado. Y, ¿verdad? No significa que al ser tierra de pecado, que esa tierra pues no alcance la redención, porque más adelante descubriremos que ella es partícipe de la redención. Eso lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, que Elimelech, como ser humano integral, y cuando hablo de integral es el cuerpo y alma, amén, había abandonado totalmente los pensamientos, había abandonado los mandamientos, las instrucciones o la Torá del Señor. Y había adoptado los pensamientos rebeldes de los moabitas. Es como usted que se aparta de los caminos del Señor, usted vuelve de nuevo a Egipto. Encontramos aquí a un hijo pródigo, ¿verdad? En el cual está representado pues esos hijos de Israel que dejan a Dios, se van detrás de otros dioses, detrás de lo material o detrás de lo que sea, y en su camino se encuentran en una situación difícil y recapacitan y dicen, wow, en la casa de mi padre las cosas son diferentes, y vuelve a la casa del padre. En Elimelech estamos viendo algo muy similar. Recordemos que la historia se repite. Vamos ahora a interpretar el texto dentro del contexto literal, el cual al final ya dije que nos va a arrojar lo mismo, la misma conclusión. Dice que estos hijos se casaron o tomaron para sí mujeres moabitas. Y el problema con esto es que estas mujeres no eran jovencitas o jóvenes que habían dejado su cultura moabita y habían abrazado al Dios de Israel, o por lo menos al principio no fue así. Entonces, esta narración de esta acción de estos jóvenes, los dos hijos, no es correcta de acuerdo con las instrucciones o con la Torá de Dios, que dicho sea de paso, lo que nosotros conocemos como la ley de Dios es la traducción al español, la cual no debe de ser, porque cuando la escritura habla de la ley, esa ley que todos conocemos, en hebreo es Torá, y Torá significa las instrucciones de Dios, todas sus instrucciones, estatutos, preceptos, incluyendo todos los mandamientos. Dios había instruido que matrimonios con personas que no sean de la congregación de Israel, es decir, que no tengan el mismo fundamento espiritual, era prohibido. Por tanto, este mismo principio aplica para nosotros, la iglesia. Jesús dijo bien claro que Él era el cumplimiento de las instrucciones de Jehová. Por tanto, si Jesús es el cumplimiento de esas instrucciones y el Padre nos ha dado a Cristo por cabeza, es decir, que nos ha dado la mente de Cristo, entonces todas las instrucciones de Jehová se cumplen en nosotros, la iglesia. Y todas estas instrucciones las cumplimos en el mandamiento del amor. Elemental, mi querido Watson, elemental. Un siervo de Jesucristo no puede hacer yugo desigual con una mujer que no tenga el mismo fundamento espiritual que nosotros. Y esto es un principio bíblico, y un principio bíblico es algo que no cambia, una instrucción que no cambia, permanece siendo principio. Entonces, estos jóvenes judíos tomaron para sí mujeres moabitas que venían de la cultura moabita, de una cultura idólatra, costumbres distintas. Por tanto, estos jóvenes adquirieron cultura moabita, ¿verdad? Y esto, si lo interpretamos literalmente como estamos hablando, pues esto dice que ellos murieron. Entonces, literalmente aprendemos que no podemos hacer yugo desigual. Y también aprendemos que cuando no instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios,
La naturaleza humana tomará el control de sus mentes, de su conciencia y morirán espiritualmente. Vamos ahora a ver los nombres de estas mujeres moabitas. Y como todos ya saben, que a mí me encantan los nombres en las escrituras, porque ellos me revelan muchas verdades. Porque esas verdades que estos nombres revelan, pues me ayuda mucho a interpretar el texto. Recordemos que la escritura, ella misma se nos revela. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Vamos a definir estos nombres y preste mucha atención, porque como yo les acabo de decir, los nombres nos van a dar una información adicional para que podamos interpretar el texto correctamente. Esta es la importancia de nosotros siempre buscar el significado de los nombres dentro de un contexto hebreo, ¿ok? No busque María dentro del contexto natural de hoy, porque lo va a llevar por otra cosa. Busque, cuando usted vaya a hacer el search, por ejemplo, de Orfa, E-O-R-P-A-H, ese es el nombre correcto como lo describe el texto hebreo. Ponga de la siguiente manera, entre comillas, Orfa, significado etimológico dentro del contexto hebreo, y ahí le va a aparecer todo y cómo se aplica. Aprenda a buscar en el Big, eso, que hay busque también en chat GPT, que todas esas cosas traen básicamente las mismas informaciones. Orfa. Presten bien atiendan bien al significado de Orfa. Orfa, dentro del contexto hebreo, etimológicamente significa nuca. Nuca. Parte posterior del cuello. Hablamos de una actitud terca, una actitud dura de servicio. Y esa palabra dura de servicio le debe de usted, cuando usted escucha eso, debe de llevarlo al pueblo de Israel. Un pueblo duro de servicio. Pues aquí nos encontramos entonces con una Orfa. Y esta es la que representa ¿qué? La oscuridad. Representa la condición pecaminosa. En Orfa encontramos simbolizado el carácter de los que se rebelan contra la autoridad divina. Sabemos que las 10 tribus de Israel, cuando es dividida, se fueron detrás de otros dioses por culpa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Las 10 tribus de Israel son duros de servicio. Las 10 tribus rebeldes que escogieron servir a la idolatría, es decir, a su naturaleza humana, en lugar de servir a su creador, a la conciencia virgen en ellos. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. La dualidad está en todos los seres humanos. Está en la iglesia y está en el impío. La diferencia es quién es que gobierna la vida o la mente y a todo el cuerpo. Se supone que nosotros, la iglesia, sea la conciencia virgen la que gobierna. Y esa conciencia virgen es el mismo Espíritu Santo gobernando en usted y en mí. Es la misma mente de Jesús. Pero si usted está gobernada, su mente está gobernada por la oscuridad, por el mal, por la profanación, pues entonces usted está gobernado por un espíritu, pudiésemos decir, como Orfa. Ahora bien, Ruth
significa, fíjate, ahora vamos a encontrar aquí la diferencia, porque es lo opuesto. Ruth significa compañera, amiga. Hablamos de una actitud amigable, una actitud leal, una actitud llena de fe y con corazón dispuesto a obedecer. Un corazón dispuesto a obedecer. Su corazón está dispuesto a obedecer las instrucciones de su creador. Está dispuesto a rendirse y a perseverar hasta lograr su objetivo. Eso es lo que significa Ruth. En Ruth encontramos simbolizada los que han dispuesto su corazón a la obediencia a las instrucciones del Dios de Israel, la tribu de Judá, a Jerusalén, la ciudad escogida por Dios para poner su nombre o su carácter en ella. Simboliza al lugar santísimo del templo de Dios. Y voy a hacer aquí una anotación que no estaba dentro de la agenda, pero Pablo dice que somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en nosotros habita en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó el precio, pagó la sangre que el sumo sacerdote tenía que sacrificar para poder entrar una vez al año a ese lugar santísimo. Porque Cristo pagó el cordero que fue sacrificado en la Pascua. Ese cordero fue Jesús y ya ese cordero fue sacrificado por nosotros. Es decir, nosotros que éramos lo que deberíamos de ser sacrificados, Cristo fue el sustituto de usted y de mí. Es por esto que ahora la entrada es libre al lugar santísimo. Ya el lugar santo pasó. Ahora nosotros estamos en el lugar santísimo, donde está la provisión, donde está el maná, donde está la ley, donde está el propiciatorio, donde está todo. Y también está la vara que reverdeció de Aarón. Estamos hablando de la vara del cetro, el gobierno, el reino. Habita en nosotros. Juan lo dijo. Jesús lo dijo en Lucas 17:21, que el reino está entre nosotros. Y anote estos significados porque lo vamos a explicar más adelante, lo vamos a ver. Ahora bien, el texto dice unos 10 años. Es decir, que ellos habitaron allí unos 10 años, aproximadamente 10 años. Y el número 10, al igual que como el nombre, a mí siempre que veo un número que se repite, eso me resalta. Y el texto lo que me está diciendo, mira, interprétame. Y yo pues rapidito voy y busco qué significa el número 10. El número 10 significa plenitud. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos esto? Porque la Escritura procura revelarnos, en verdad, dentro del contexto de lo que estamos hablando, que ellos no tenían ninguna intención de regresar a Judá, de volver al lugar de provisión de Dios, el lugar donde encontramos el pan, la palabra de Dios. Porque cuando una mente está dominada por la oscuridad, no regresa, a menos que acontezca algo. Y eso lo vamos a descubrir en el estudio de hoy. Y esto básicamente es lo mismo que encontramos dentro del contexto espiritual, ¿verdad? Hablamos de yugo desigual, bla, 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 que si tú desobedeces. Bueno, yo se los dije que al final y al cabo, lo mismo que acontece en el interior del hombre es lo que vamos a reflejar. ¿Qué? Si usted tiene una mente correcta, pues sus acciones van a ser correctas. Si usted tiene una mente pura, pues esa pureza se va a manifestar
por medio de su actitud, por medio de su cuerpo, por medio de toda esa. Nosotros somos el cuerpo, es el medio de expresión de lo que es nuestro interior. Es decir, Dios mismo expresado en esta naturaleza humana. Y aunque yo sé que para muchos esto que digo es herejía, porque ellos nunca han creído que Dios habita en nosotros, porque siempre se ha enseñado en nuestras congregaciones, ¿verdad?, que Dios está fuera de nosotros. Porque como hemos dividido a Dios en tres, pues entonces decimos que hay una parte de Él en nosotros, que es una parte, pero el Dios verdadero está fuera de nosotros. Y eso no es así. Porque Jesús dijo que iba a morar. Moraremos dentro de vosotros. Ya que cuando habla, y Pablo lo dice también, que la misma plenitud, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y si ya vimos en Efesios que el Padre toma a Cristo y nos lo da por cabeza, es decir, nos da la mente de Cristo, pues entonces en la mente de Cristo está toda la deidad, pues entonces también lógicamente en nosotros debe de estar toda la deidad, y eso es algo bíblico. Si usted me lo refuta, usted tiene que venir aquí y traerme evidencias escriturales que refute eso. Es una verdad, es un principio y está establecido en la palabra. ¿Ok? Y podemos ver entonces que lo que nos enseña en este relato es que estos dos hijos se convirtieron en individuos que abandonaron a Belén sin la más mínima intención de volver. Bueno, no tanto los hijos, sino también Elimelech abandona a Belén sin la menor intención de volver. Entonces, dice el texto que estuvieron allí 10 años. Más adelante descubriremos el significado de esto espiritual de estos 10 años. ¿Y qué sucede entonces? Y vamos entonces ahora a ver el verso 5. Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y aquí nuevamente discernir espiritualmente lo que el escritor nos revela cuando dice que murieron esos dos hijos. Recordemos que dentro del contexto espiritual, estos hijos representan la dualidad de pensamientos de Elimelech en Noemí, su conciencia virgen. Y esta dualidad también en la escritura está simbolizada en los gemelos. Por esto es que Jacob y Esaú son la dualidad, son gemelos. Podemos encontrarlo también en Abel y Caín, que eran gemelos. Y lo podemos encontrar también en los hijos de Noé, que eran trillizos. Pero vamos a hablar de eso. También los hijos de Judá con Fare, me parece. Vamos a definir los nombres de estos dos hijos. Mahlón. Wow. ¿Usted sabe lo que significa Mahlón dentro del contexto hebreo? Enfermedad, debilidad, fragilidad y todo lo que tenga que ver con eso, que no hay fuerza en él, no hay vida. Quelión significa destrucción, agotamiento. Bueno, cuando vemos lo que significan estos nombres en la dualidad de Elimelech, ellos mismos hablan por sí solos. Ahora bien, ¿qué significa que estos dos hijos han muerto? Significa la muerte de los pensamientos pecaminosos de Elimelech.
porque para que la virgen profanada pueda ser redimida, traída de nuevo a su virginidad, es necesario que sus pensamientos carnales mueran. Es necesario que el hombre viejo muera, esa voluntad pecaminosa muera. Es necesario un arrepentimiento en Noemí, el cual ya mismo veremos. Ya hemos dicho que estos pensamientos de Elimelech habían adquirido el mismo pensamiento moabita. Por tanto, el hecho de ellos morir lo que nos revela es que esos pensamientos mueren porque son frágiles, pecaminosos, impíos, y su fin es destrucción. Cuando somos esclavizados por pensamientos rebeldes que no obedecen las instrucciones de Jehová, los mandamientos de Dios, que viven conforme a lo que ellos creen, como hay muchos en nuestras congregaciones y muchos todo en el mundo, haciendo su propia justicia, producen muerte espiritual. Y esa es la consecuencia del ser humano cuando vive fuera de la voluntad de Dios. El ser humano ha decidido sacar a Dios de su corazón y ellos mismos entronarse en la posición de Dios. Y de igual manera lo estamos viendo en nuestras congregaciones. Muchos líderes apacentándose ellos mismos y descuidan a sus ovejas. Pero dice el Señor, ay de los pastores que no cuidan mis ovejas. Dios es un Dios que se mueve en la vida de su pueblo y siempre está moviendo para que su voluntad, para que su bondad pueda ser vista y a través de tu vida, pueda ser vista en tu vida y a través de tu vida, y que tú puedas ser de bendición para otros. Pero una de las cosas que aprendemos es que cuando nosotros tomamos decisiones sin la sabiduría de Dios, cuando caminamos en desobediencia, cuando nosotros elegimos hacer nuestra propia voluntad, siguiendo el deseo de nuestro corazón, que un corazón que no ha sido redimido por Dios, sino que es un corazón engañoso, más que todas las cosas, como dice el proverbio, sabemos que nos encontraremos en situaciones de mucha adversidad. Y es aquí exactamente donde Elimelech, que simboliza a los de Judá, y también pudiésemos decir que simboliza a Israel, es aquí donde Elimelech ha llegado a ser esclavizado por su propia naturaleza humana pecaminosa, porque anduvo según sus propios caminos y no según los caminos de Dios. Anduvo conforme a sus propios pensamientos y no conforme a los pensamientos de Dios, haciendo lo que él creía que era correcto delante de sus propios ojos, como muchos que veo hoy, que ellos hacen las cosas supuestamente correctas porque delante de sus propios ojos eso es correcto para ellos. Pero el que determina aquí lo que es correcto y lo que no es correcto es Dios, no nosotros los hombres. Amén. Satisfaciendo los deseos carnales. Cuando el ser humano insiste en vivir fuera de la voluntad de Dios, sus pensamientos los llevan a una destrucción, amados. La consecuencia del pecado es ira, castigo y muerte. Ahora vamos a ver lo que el siguiente texto nos revela, porque ahora vamos a entender la razón de la muerte de esos pensamientos moabitas en él. Ahora bien, para terminar por hoy, este libro de Ruth nos revela el regreso de la cautividad de los de Judá y de los de Jerusalén, los cuales estaban bajo el cautiverio y opresión del enemigo. Pudiésemos decir que es una prefiguración o un presagio de la esclavitud
de Judá bajo el reino de Babilonia, que a la misma vez es un presagio de nosotros la iglesia, porque proféticamente nosotros la iglesia estamos viviendo bajo el reinado de Babilonia, de acuerdo con el libro de Apocalipsis. ¿Okay? No me lo invento yo, eso es profecía, pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora bien, de esta esclavitud hablaremos en el próximo video. En el verso 6, donde empezaremos la próxima semana o en el próximo estudio, vamos a ver un cambio surgido en la conciencia de Elimelech llamada Noemi. Y con esto vamos a dar por terminado nuestro video 38 de 2025. Los hijos de Elimelech toman mujeres moabitas, y estamos trabajando en Ruth 1 del 4 al 5. En el próximo video empezaremos con el verso 6 en adelante. Gracias por su patrocinio. Gracias por compartir esta, ¿verdad?, hora casi con nosotros. Y gracias por la oportunidad y gracias por interesarse en el conocimiento de Dios. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo.